Para aquellos que no me conocen, soy el pastor Moisés Bejarano y tengo el privilegio de trabajar con un equipazo increíble de personas llenas del poder de Dios. Así que si es tu primera vez aquí con nosotros, queremos darte la bienvenida en nombre de nuestro equipo de trabajo, en nombre de nuestra congregación, y queremos invitarte a que vayas a una de nuestras mesas de próximos pasos. Ahí puedes agarrar información sobre grupos pequeños, que son pequeñas comunidades que se reúnen semanalmente para poder hacer vida en común y para poder leer la Biblia, para poder darse apoyo, y eso ocurre en nuestra iglesia. Me gustaría hacer un anuncio muy importante. Lo hice a las 9 de la mañana y lo quiero hacer también a las 11. Ayer en la tarde hubo un atentado contra uno de los candidatos políticos en nuestra nación. Si usted no lo ha visto, el candidato y también que fue presidente Donald Trump estaba en Pensilvania cuando vieron varios tiros y hubo un muerto, 2 heridos de gravedad, si no me equivoco, 1 o 2, y a él le dieron en la oreja. Fue un atentado que ocurrió ayer. Eso demuestra lo que ya nosotros sabíamos, que nuestra nación está dividida políticamente a un nivel fuerte. No es secreto para ningún ciudadano americano en que los Estados Unidos está dividido entre demócrata y republicano. Eso no es ningún secreto para nosotros. Y pues a veces este tipo de divisiones ocurren tan profundas en naciones que crean violencia política, que fue lo que ocurrió ayer, ¿verdad? Ningún atentado debe ocurrir contra ninguna persona, y mucho menos contra personas que, si la vida de ellos carece, se convierte en un problema nacional. Ahora, ningún atentado debe ocurrir contra ninguna persona. Y digo esto porque a veces no solamente el país está dividido en lo que es demócrata o republicano, sino que también a veces las iglesias están divididas en lo que es demócrata y republicano. A veces son las familias las que están divididas entre demócrata y republicano. A veces son comunidades enteras que están divididas entre demócrata y republicano. Y el llamado de la iglesia de Cristo, óigame muy bien lo que le voy a decir, el llamado de la iglesia de Cristo no es tener direcciones partidistas. La iglesia no es llamar a ser una entidad política. Eso no quiere decir que no hayan personas dentro de la iglesia que puedan servir en posiciones políticas. Lo que quiere decir es que la iglesia como tal tiene que comprender que no es ni un republicano ni un demócrata, es la cruz de Cristo y es la resurrección de Cristo. Todo cristiano es llamado a amar a su prójimo como a sí mismo por el poder del Espíritu Santo y a Dios con todo su corazón. Entonces, yo quiero dejar esto bien claro hoy, que en nuestra congregación no haya discusiones por asuntos políticos. Por favor, si usted es un líder de esta iglesia, no caiga en esa trampa satánica que Satanás quiere traer para dividir. Ahora, a la gente, porque nuestro país está súper dividido, le voy a decir algo bien claro. Las elecciones del 24 son muy importantes, del 2024 son muy importantes en noviembre. Hay algunos de ustedes que se inclinan hacia los demócratas, hay algunos de ustedes que se inclinan hacia los republicanos. Los que se inclinan a los demócratas acusan a los republicanos de ser personas que no tienen el corazón de Jesús porque dicen que van en contra de inmigración y en contra de esas cosas. Los que se inclinan hacia los republicanos dicen que los demócratas son los liberales que están en contra de Jesús porque todo lo que aceptan y pasan son cosas que van en contra del corazón de Dios. Yo le voy a decir algo a usted. Cuando usted vaya a votar en las elecciones de noviembre, si usted es llamado a votar y puede tener el privilegio de votar, por favor, vote en oración. ¿Okay? No vote por partidismo. Vote con Biblia en mano. Vote viendo las personas en base a lo que la palabra de Dios dice. Y les ruego como pastor no caigamos en una división satánica por asuntos políticos. ¿Ok? La iglesia es llamada a hacer unidad en momentos de división. La iglesia no es llamada a entrar en división. Quiero en este momento que tomemos la oportunidad para orar por nuestra nación que está altamente dividida. Por favor, inclina tu cabeza conmigo y ora conmigo. Padre, en el nombre de Jesús, venimos como iglesia tuya, creyendo de donde hay división y tu Espíritu Santo entra, Señor, tú puedes traer unidad. Señor, nuestro país ha caído en una circunstancia difícil política. Señor, esto no viene de ahorita, esto tiene rato ya. Esto viene con discursos y retóricas pesadas, Señor.
en contra de inmigración, a favor de inmigración, en contra de derechos de personas, a favor de derechos de personas, mezclando derechos con los que no son derechos. Padre, esos asuntos políticos que está metiendo, Padre, que tu iglesia no caiga en esta trampa, sino que tu iglesia pueda moverse hacia adelante en lo que es llamada a ser, a traer unidad y a presentar a Cristo en cualquier lugar que se presente las necesidades. Padre, te pido ahora también por nuestros hijos, por nuestras hijas, por nuestra nación, Señor, que es el lugar donde tú nos has permitido vivir, crecer y atesorar, Señor, cosas que tú nos has dado en este lugar. Nos trajiste a algunas otras tierras, otros nacieron aquí, pero sea quien seamos, Señor, tú aquí nos has dado casa, nos has dado vida y aquí tú nos has bendecido y también hemos pasado por lucha y tú has estado presente. Ahora pido, Señor, por aquellos que trabajan en las Fuerzas Armadas, por nuestros soldados, Padre, por aquellos que están trabajando en diferentes departamentos de la Fuerza Armada, del Navy, Señor, de los Marines, Padre, de la Fuerza Aérea, Padre, de la milicia, Señor, de cualquiera que sea, Señor, cubre, Señor, a este país, Padre, y trae, Señor, unidad nuevamente y sobre todo, Señor, dirígenos a ir a la dirección que es tu palabra, en el nombre de Jesús, que es por sobre todo nombre. Hoy cubrimos a nuestra nación, Señor, con tu palabra, comprendiendo que tu Biblia dice que si su pueblo se humilla y buscare su rostro y se inclinare, Señor, tú sanarás la tierra. Nosotros pedimos sanidad sobre nuestro país, sanidad sobre nuestra nación, pedimos un avivamiento, Señor, y aquellos que hablen, Señor, con tu palabra, que lo hagamos con amor y no con ira, ni con rabia, ni con asuntos de partidismo. En el nombre de Cristo Jesús te lo pido, Señor. Amén y amén. Entonces, si usted es líder de esta iglesia, lo estoy convocando hoy a unidad. Tenga cuidado con lo que dice. Recuérdese que usted es llamado a hablar a Jesús, ¿ok? Por favor. Muy bien, también el grupo de hombres, eso se me olvidó olvidar anunciar hoy, va a tener una salida el próximo sábado 20, ¿es correcto? Entonces, allá atrás está Félix. Felipe, por favor, ponte de pie, levanta la mano, volteen los hombres. Ahí está Felipe, está saludando. Él es la persona que da información de la salida de hombres que va a ocurrir el próximo sábado 20. Entonces, ¿cuántos hombres hay aquí? Hay 2 nada más, ok, no ha pasado nada. Ok, no, entonces por favor, vaya allá en la mesa, a la parte de atrás, hable con Felipe porque ahí él le va a dar información, va a haber una salida de hombres y va a estar bueno, amén. Muy bien, vamos a la palabra de Dios. Estamos en una serie que hemos titulado Hechos, los inicios de la iglesia. Y pues hoy quiero hablarte sobre una conversión milagrosa. La semana pasada hablé sobre los varios tipos de conflictos que a veces la iglesia confronta y hablé sobre el conflicto interno. Es un conflicto que ocurre porque hay turbulencia interna dentro del núcleo de la iglesia y eso pues causa siempre crisis interna, ¿verdad? Causa murmuración, causa peleas, causa divisiones, contiendas, todo ese tipo de cosas. Después hablé que había otro tipo de conflicto que la iglesia trata y es el conflicto externo. Son agentes que están fuera del control de la iglesia, pero que afectan en lo interno a la iglesia. Es algo externo que entra y causa problemas. Uno de los conflictos más grandes que la iglesia trató en sus inicios fue el conflicto de la persecución. Fue una situación que afectó bastante a la iglesia aparentemente, aunque esa persecución fue la que sacó a la iglesia a cumplir lo que Cristo le había pedido que hicieran, que era ir por todo el mundo, de acuerdo a Hechos capítulo 1:8, y bautizar a discípulos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, la persecución se hizo tan fuerte, el conflicto se hizo tan fuerte que acarreó la necesidad de salir fuera de Jerusalén. Y en Hechos 7 se nos narra, y lo mencioné un poco la semana pasada, se nos presenta a Esteban, quien era uno de los diáconos o de los servidores de los 7 que habían sido escogidos para tratar con el conflicto de que la iglesia estaba pasando por distribución que no era adecuada, con las viudas de judíos de segunda, tercera generación, y con las viudas que no eran judías. Y las que eran judías recibían más porción, de acuerdo a la acusación, y los que eran de segunda generación recibían menos porción. Entonces, escogen a 7 líderes, de los cuales te habla de Esteban en el capítulo 7, y dice que estaba lleno del Espíritu Santo y lleno de sabiduría. Y pues en el capítulo 7, Esteban es martirizado. ¿Por qué es martirizado Esteban? Es martirizado por predicar la resurrección de Cristo, por predicar el evangelio de Jesucristo. Antes de morir Esteban, él le presentó a todos los que estaban ahí el mensaje de que Cristo venía de nuevo y el mensaje de que Cristo era el Mesías, es decir, el que Dios había enviado y que el que había resucitado.
Pero los resultados de los corazones endurecidos, y cuando un corazón se endurece es difícil que se abra, los resultados de un corazón endurecido ocurren en Hechos capítulo 7, versículos 54 al 58. Miren lo que dice. Oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él, contra Esteban. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios y dijo: he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y se arremetieron a una contra él y echándole fuera de la ciudad le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies, diga conmigo, de un joven que se llamaba Saulo. Ahora, esa parte de esa declaración es muy importante, porque Esteban dijo: veo al Hijo al Hijo de Dios, a Jesús sentado a mano derecha de Dios, a la diestra de Dios. En otras palabras, estoy diciendo, lo estoy viendo resucitado ahorita. Y cuando ellos escucharon eso, ellos se enfurecieron, dijeron: este tipo está loco, hay que matarlo, y empezaron a lanzar proyectiles de piedras sobre su cabeza. ¿Cuántos de los que estamos aquí no han sido apedreados alguna vez? No me diga que ningún hombre aquí ha recibido una pedrada en la cabeza, porque no le creo. Aunque sea 2 o 3, tienen que recibir una pedrada como yo la he recibido. Golpes también, bueno, golpes, pedradas, ¿verdad? ¿Usted sabe lo que es que a usted lo maten a pedradas? Cuando a uno le pegan una pedrada en la cabeza, uno escucha como un ¡plac! Y eso se siente como un coco que se rompe. Así es como se siente. Si usted no lo ha pasado, así se siente. Y entonces tú te das cuenta, porque sientes como un hematoma, como un golpe, y cuando empieza a surgir la sangre es que te das cuenta que te pegaron una pedrada en la cabeza. Parece que estás como medio aturdido. Entonces, eso es una sola pedrada, o 2 o 3. Pero usted sabe lo que es que usted lo saque a un grupo de una multitud de personas y que lo lapiden, que lo apedreen. ¿Usted tiene idea de lo feo que es morir de esta manera? Hay muertes que toda muerte es mala. Hay unas que son mejores que otras: dormido, rodeado, que descansas, como dice uno, descansa en paz. Pero morir apedreado es una muerte bastante conflictiva. ¿Y lo apedrearon por qué? Porque Esteban se convirtió en un mártir y testigo. Recuérdense que toda esta semana he dicho que la palabra mártir es marturian o marturus, y es una palabra que literalmente cuando tú la traducción al español es mártir, testigo. Eso no lo puedes desligar. Es la misma cosa, porque un testigo tiene que estar dispuesto a morir por lo que sabe que es verdad. Eso es lo que te da el concepto. ¿Por qué lo matan? ¿Por qué lo martirizan? Porque él predicó que Cristo había resucitado. De hecho, cuando estaban matándolo, él dijo: ve a Jesucristo sentado allá arriba ahorita. En otras palabras, mientras estoy aquí con ustedes matándome, yo estoy viendo a él allá arriba. Él está vivo, no está muerto. Y eso a ellos les molestó. Seguimos en Hechos capítulo 7, versículo 59, versículo 60. Dice: y apedrearon a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, lee esto conmigo, no le tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Entonces toma la ropa de Esteban y lo pone a los pies de un joven llamado Saulo. Y el proceso antes de que él muriera, lo que ocurre literalmente es que Esteban empieza a adorar a Jesús, empieza a adorar al Señor. Y aparte que lo adora, él le entrega su espíritu a Dios y le dice: mi espíritu está en tus manos. Yo entrego mi espíritu en tus manos. Yo ahorita lo que tengo lo entrego en tus manos. Y pues realmente para tener una muerte de esta magnitud, una muerte donde estás recibiendo los proyectiles o las pedradas contra tu cuerpo y que son una multitud que te odia realmente, por una cosa una pedrada que te peguen por una equivocación, una cosa una pedrada con odio. Una pedrada con odio tiene que doler más. Y que estás recibiendo las pedradas, el hablar sin temor, el hablar sin importar las consecuencias, para que una persona haga eso tiene que estar realmente, genuinamente lleno de la presencia del Espíritu Santo. Eso no es negociable. Esto es muy importante que lo comprendamos. Entonces, pero sobre todo también recibir los impactos de odio y las piedras que han sido tiradas, y tú recibiendo los impactos, postrarte a adorar a Dios. Porque si te están pegando una pedrada, tú no: ay, gracias Señor, gloria a Dios, pégame 5 más, aleluya Señor. Alabaré, alabaré. Tú no haces eso.
Ahí te mete una pedrada y ¡ay, ay, ay! Empiezas a chillar, a gritar porque estás pegando, te duele. El cuerpo está mandando señales por todos lados al cerebro que hay dolor. Entonces, el hablar sin miedo, el hablar sabiendo que pueden haber consecuencias, es producto de la llenura del Espíritu Santo. El adorar a Dios durante el momento del martirio es producto de la presencia del Espíritu Santo. Pero el rogar por misericordia y por perdón por tus asesinos, eso es producto de la presencia del Espíritu Santo. Eso es producto de la presencia del Espíritu Santo. Jesucristo dijo en Lucas capítulo 23, versículo 34, y Jesús decía, mientras está siendo crucificado, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos y echando suertes. Ahora Esteban está muriendo y está haciendo la misma obra de Jesucristo que hizo en la cruz. Así como Cristo está orando por misericordia y perdón por sus asesinos, ahora Esteban está orando por misericordia y perdón por sus asesinos. Jesucristo dijo en Juan capítulo 14, versículo 12, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre y todo el que pidieres al Padre en mi nombre, lo hará para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Así si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Entonces, todos leemos este texto y todos vemos que este texto que Jesucristo dice que nosotros vamos a hacer las mismas obras de Él. Y nosotros buscamos hacer grandes maravillas. Cuando nosotros leemos este texto, nosotros tomamos este texto por una interpretación de que, bueno, yo en el nombre de Jesucristo voy a echar fuera demonios, en el nombre de Jesucristo voy a ir por enfermos a ser sanados, en el nombre de Jesucristo voy a hacer que esas bocinas que están ahí bajen porque están mal puestas, en el nombre de Jesucristo. Y buscamos siempre milagros, señales y cosas de este, lo cual no es nada malo en eso es muy bueno si Dios lo hace. Pero rara vez yo escucho a un cristiano decirle, quiero perdonar a los que me están matando como Cristo los perdonó. Yo rara vez escucho a un cristiano decir, quiero perdonar a las personas que hacen daño en mi vida, así como Cristo perdonó a los que estaban crucificándolo. Entonces, yo creo que la mayor evidencia de que nosotros, estoy hablando de mí como persona, no estoy hablando de mí y tú entras en esto, pero estoy hablando de mí, que nosotros seguimos a Jesús, no está en los milagros que Dios puede hacer a través de nosotros, ni en las cosas, si hay una sanidad o si no. Yo creo que la mayor evidencia de que nosotros seguimos a Jesucristo está en el milagro de perdonar y pedir misericordia por aquellos que te han hecho daño. Esto es una cosa que o sea, ora por un enfermo, cualquier ora por un enfermo, pero no cualquier ora para que Dios perdone a los que están haciendo daño. Y esa es la obra de Jesucristo. En la cruz del Calvario Jesucristo oró para que Dios perdonara a sus agresores. Y tú dices, sí, los que estaban crucificándolo. Quiero recordarte que tanto los que le pusieron los clavos en los pies como tú y yo crucificamos a Jesús, porque Él murió porque yo soy pecador. Entonces, al yo ser pecador, quiera yo no quiera, aunque yo no lo puse en la cruz, mis acciones lo pusieron en la cruz. Y por eso que estoy diciendo, yo tengo que comprender que Jesucristo me perdona a mí siendo yo el que accionó para que Él estuviera en la cruz y nosotros que accionamos para que esté en la cruz. Entonces, ahora Esteban ha sido públicamente asesinado, lleno de la presencia del Espíritu Santo y perdonando a sus acusadores tal como hizo Jesucristo, haciendo la obra de Jesús. El conflicto radica en que la iglesia ahora empieza a ser perseguida gravemente, los están matando y para rematar, para el colmo de todos los colmos, con autorización legal. O sea, esto no es una persecución de asesinato ilegal, esto es una persecución y asesinato que las autoridades los aprobaban y les fomentaban. Entonces imagínate a las familias cristianas temiendo por la vida de sus hijos. Para los que somos padres, somos hombres, nosotros tenemos una responsabilidad en nuestro hogar que es muy importante. Señores que están aquí, hombres, caballeros, hermanos, amigos en la fe, si tú eres hombre, tu responsabilidad, si es necesario, es morir por tu esposa y por tus hijos. Oye lo que estoy diciéndote. Si tú eres hombre, tu responsabilidad es morir por tu esposa y por tus hijos si es necesario. No es que cuando viene el ladrón en la noche en la casa, dices, mi vida, agarra el palito y ve a chequear. De hecho, pagaste tu seguro de vida, ¿verdad? Porque, vaya, mi vida, vaya, trate usted con él. Usted está más fuerte que yo. Cuando usted le hable, ese hombre va a salir corriendo así como yo salgo corriendo. Váyase para allá, mi vida. O sea, tú no vas a hacer eso. Entonces, imagínate a los hombres ahí quizás pensando, van a matar a mi hija, van a matar a mi hijo, yo me tengo que ir de aquí.
¿Qué voy a hacer? Tenemos que irnos. Y lo que la Biblia te dice es que dejaron todo, abandonaron casas, abandonaron de todo. Esta gente trabajaron todo sobre una casa y de repente tuvieron que dejarlo todo botado. Aquí no hubo que sí, bueno, voy a vender la casa y dentro de un mes me voy, o me voy a vender, o me voy a regresar dentro de una semana para ver. No, aquí no hubo nada de eso. Aquí comienza la persecución, matan a Esteban, se levanta la cosa fea, ponen la ropa a los pies de Saulo, la cosa se libera por todos lados y la gente a correr, a huir, porque saben que los pueden matar. Entonces, en este texto te habla de un joven llamado Saulo, en el cual pusieron la ropa a sus pies y él aprobaba la muerte de Esteban. Entonces yo tengo que hacerme la pregunta en este texto. ¿Quién era Saulo? ¿Y por qué pusieron las ropas del mártir Esteban a sus pies? O sea, ¿quién era Saulo? ¿Quién era este? Y te dice que era un joven. Bueno, lo que nosotros sabemos de Saulo es que Saulo era un líder religioso. Eso estamos claro. Un líder religioso de los judíos. La palabra usada en el idioma original para hablar de que era un joven es una palabra que connota entre los 20 a los 40 años. Eso quiere decir que Saulo pueda tener 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 30, 31, 32, 39, 40, pero no puede tener 41. Tampoco puede tener 19, en base a la palabra que te dice. Entonces, eso me deja saber a mí que Saulo era un hombre joven realmente. Era un hombre que quizás 22, 23, quizás 29, quizás 27, quizás 30 años. No sabemos cuántos años tenía, pero la palabra en griego que te usa connota entre 20 a 40. Entonces, ni menos de 20 ni más de 40. Sabemos que está en esa etapa. Entonces, Pablo o Saulo era esa persona. En Filipenses capítulo 3, versículos 5 al 7, Saulo habla de sí mismo y nos da una lista de cosas que él era como persona, como judío. Te comienza diciendo que fue circuncidado al 8º día. Es una práctica normal donde los hombres se circuncidaban, especialmente al 8º día. Quiere decir que guardaban la ley, porque la ley de Moisés decía que tenía que ser al 8º día. Del linaje de Israel, en otras palabras, el tipo era judío de nacimiento, de la tribu de Benjamín. Ahora te identifica que era una familia en particular, de una tribu en particular, y te dice que él era hebreos de hebreos. Esto implica patriotismo, tradición y pureza étnica. Pisirilli, uno de mis autores favoritos en cuanto a la vida paulina, o el apóstol que llegó a ser Saulo, que llegó a ser el apóstol Pablo, Pisirilli, te habla a ti claramente de que se cree, después de muchas investigaciones que han hecho, que Saulo era un ciudadano romano, lo vamos a leer en la Biblia, pero que era de tercera generación. Quiere decir que se cree que su abuelo inmigró, su papá nació en el lugar y él nació de tercera generación. Para una persona en esa época la ciudadanía de nacimiento era muy importante, porque en aquella época existían dos tipos de ciudadanía: la ciudadanía comprada y la ciudadanía de nacimiento. Y si tú tenías ciudadanía comprada, tenías más privilegios que los que tenían ciudadanía comprada. Pablo, mis hermanos, o Saulo, tenía nacionalidad de nacimiento. Quiere decir que tenía más privilegios que uno que había comprado la ciudadanía. Entonces, esto lo pone en una situación donde él pueda tratar con judíos de primera generación, segunda generación, tercera generación, pero también pueda tratar con griegos, con helenistas que eran griegos, o con cualquier persona que no fuera judía. Entonces, Pablo sigue escribiendo en Filipenses, dice, en cuanto a su fe y religiosidad, nos dice que él era fariseo. ¿Quiénes eran los fariseos? Los que llevaron a Cristo a la corte, los que juzgaron a Jesucristo, los que tenían poder para crucificar a Jesús y lo hicieron. Los que tenían también muy probable poder para crucificar a cualquier otro, a matar a otro, y lo hacían. Entonces te dice que él era judío de la secta del judaísmo de los fariseos. Te dice que su celo era contra los cristianos, contra los que predicamos a Jesús. Y no dice que él era perseguidor de la iglesia. Nos dice que en cuanto a la justicia de la ley era irreprensible. En otras palabras, el tipo guardaba la ley, era legalista hasta lo macho. De acuerdo a Hechos capítulo 22, versículo 28, Saulo era ciudadano romano de nacimiento. Eso se lo dice él, alguien que está hablándole. Él nació en esa parte. Ahora, esto es de mucha importancia, como le expliqué en la época. En Hechos capítulo 9, versículo 11, nos dice que Saulo era de Tarso. Tarso era una ciudad de Cilicia en la provincia de Mersin, en lo que sería hoy en día la actual Turquía. Entonces, cuando usted piensa en Saulo, usted tiene que pensar en un judío de segunda o tercera generación, con padres nacidos ahí y él nacido con más privilegios que cualquier otro ciudadano romano porque era de nacimiento. Y aparte de eso, un turco. Saulo era un turco, era un judío turco, de Turquía. Eso es lo que podemos saber de él.
Pero si seguimos nosotros leyendo más en cuanto a las palabras que Saulo escribe de sí mismo, en Hechos capítulo 22, versículos 3 al 5, él dice: yo de cierto soy judío, nacido de Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, hablando de Jerusalén, ¿verdad? Instruido a los pies de Gamaliel. Y ese personaje Gamaliel es muy importante porque cuando los discípulos estaban siendo acusados en Hechos capítulo 4, 3, 5, por ahí, Gamaliel sale y él dice: señores, tengan cuidado con lo que van a hacer, porque si lo que ellos están haciendo es de Dios, Dios va a estar con ellos. Si esto no es de Dios, esto va a caer. Entonces, Saulo dice ya quién era su instructor, Gamaliel. Estrictamente dice: conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo soy, como lo sois todos vosotros. Perseguía yo este camino. Yo pongo entre paréntesis cristiano. No te pusieron la gráfica, pero yo pongo entre paréntesis cristiano en el texto. ¿Por qué? Porque él estaba persiguiendo a los del camino. Nosotros llamaban los del camino porque por todas partes predicábamos el evangelio y nos llamaban los del camino. Seguimos leyendo aquí entonces. Dice: cristianos hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres, como el sumo sacerdote también me es testigo, y todos los ancianos, de quienes también recibí cartas para los hermanos. Y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén, también a los que estaban allí, para que fuesen castigados. Entonces Pablo te dice que él fue instruido a los pies de Gamaliel, que fue a Damasco, y su objetivo era castigar a los cristianos, y tenía cartas para sacarlos de Damasco, para traerlos a Jerusalén, para que Jerusalén los castigaran y los mataran, los encarcelaran, hicieran daño. En Hechos capítulo 5, versículos 34, Gamaliel intercede por los dos, Juan y Pedro, y él le dice que ese movimiento que hay, si es de Dios, va a permanecer. Y Gamaliel era nieto de Giliel. Y usted dice: ¿quién era Giliel? Giliel era el abuelo de Gamaliel, que era un gran teólogo, fundador de la iglesia, de la escuela teológica de Jerusalén. Muchos dicen eso, pero lo que sabemos que era un escritor judío del siglo I del judaísmo, y era una persona que tenía gran fuerza teológica en su época. Entonces Pablo está diciendo: señores, yo soy formado a los pies del nieto de Giliel, que sigue la misma escuela. En otras palabras, de uno de los padres del judaísmo del primer siglo, yo vengo de ahí. Y normalmente comenzaban a los 13 años la educación. Entonces, si Pablo tenía 20 años, tenía 7 años de educación. ¿Me entiendes? Si tenía 30 años, tenía 17 años de educación. Y si tenía 40, tenía 27 años de educación teológica y legal. Entonces, no estamos hablando nosotros de una persona que no está ni preparada, de una persona que no tiene autorización, tenía cartas para matar personas, tenía luz verde para matar, lo que lo hacía un abogado, también lo hacía un alguacil, y aparte de todo, también sabemos que era una especie de juez. Pero aparte de eso, si él era de Tarso, sabemos que él hacía carpas, eso lo escribe él. Sabemos también que las carpas que él hacía eran las famosas carpas de Tarso, que era lo que el imperio romano utilizaba para que sus soldados pudieran acampar. Todo eso era Saulo. Eso era el resumen de quién era Saulo. Cuando llegamos a Hechos capítulo 8, versículos 1 al 3, te dice: y Saulo consentía en su muerte, la muerte de Esteban. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras. ¿De dónde? De Judea y de Samaria. Salvo los apóstoles y hombres piadosos, llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Recuerda que la iglesia había crecido a más de 5,000 hombres. Piensa ahora en mujeres y en niños en esa época. Entonces tienes que multiplicar eso, 2, 3, 4 niños por hombre, quizás más, y pon una mujer. O sea, tienes que multiplicar un número quizás de 15,000 personas o quizás mucho más de personas en el crecimiento de la iglesia. Y Saulo estaba persiguiendo a la iglesia y había comenzado un mover que iba en contra de la iglesia. Y la iglesia se había quedado, antes de que ese mover empezara, se había quedado en Jerusalén. Pero recuérdense que en Hechos capítulo 1, versículos 8, le dice Dios, Jesús le dice: pero recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén y en toda Judea, en Samaria. Entonces ellos de la persecución salen a ser testigos ahora a Judea y a Samaria. Antes no lo estaban haciendo, ahora después de la persecución se ocurre. Entonces la iglesia había hecho su base en Jerusalén, ocurre la gran persecución. Y el conflicto con el famoso Saulo forza a la iglesia a salir a cumplir lo que Cristo había dicho que ellos no estaban cumpliendo. Y empiezan a ser testigos. Lo irónico de todo esto es que Saulo creía que él estaba afectando a la iglesia. Él creía que esa persecución estaba haciéndole daño a la iglesia, que esa oprimir a la iglesia estaba haciéndole daño a la iglesia. Lo que él no sabía es que él estaba haciendo lo que estaba haciendo porque Dios se lo permitía hacer.
Lo que él no sabía es que todo lo que estaba pasando porque Dios necesitaba que la iglesia regresara y saliera de Jerusalén y fuera a Judea y fuera a Samaria. Y ellos estaban tan tranquilos que lo estaban haciendo, y la Biblia te dice a ti que a raíz de la persecución que Pablo comienza, entonces ellos empiezan a salir. Lo irónico es que a veces hay personas que se levantan contra el pueblo de Dios pensando que ellos están haciendo daño al pueblo de Dios y no se dan cuenta que Dios está en control de todas las cosas. Esto es muy importante que lo comprendamos. Nada pasa sin que Dios no esté en control. Y estoy hablando de personas que quieren hacer daño a la iglesia en general. Estoy hablando de que la gente que quiere hacer daño al pueblo de Dios, literalmente, si Dios lo permite, es porque Dios va a sacarle punta a eso. Él va a hacer algo. Entonces, a veces creemos nosotros que los conflictos en nuestra vida no tienen propósito. Pero el conflicto de Saulo era un conflicto para la iglesia. Y Saulo cumplió un propósito, porque hacía que la iglesia saliera de su comodidad. Mira, cuando yo comencé en el ministerio, había un hombre que a mí me hacía la vida imposible. Ese hombre, ¿cómo me hizo la vida imposible? Dijo, usted no tiene idea, yo llegué a esta hora para que Dios se lo llevara. Estoy hablando genuinamente, yo no voy a venir a presentarme con usted la gran cosa porque no lo soy. Yo le enseñaba, y Dios me reclamaba, Dios me decía, ¿cómo tú oras para eso, chico? ¿Tú estás loco o qué? Pero cuando uno está inmaduro espiritualmente, uno ora por tonterías a veces. No me haga sentir mal, usted también ora por tonterías, ¿verdad? Por favor, dígame que sí. Les voy a ser muy honesto. Han pasado los años y sigo estando joven todavía, no me pongo viejo todavía. Qué bendición fue ese hombre para mi vida. Para mí fue una bendición ese hombre. Al momento yo no lo entendía. Lo odiaba, detestaba lo que estaba pasando. Pero si ese hombre no hubiera hecho el daño que hizo, yo no tuviera la resiliencia que tengo hoy en día. Yo estoy consciente de eso. Él murió de paso. Murió, no porque lloré. No me echen a mí la culpa de eso. Él murió porque Dios lo llevó a casa. Pero yo a veces oro y yo me pongo a pensar en las cosas y le digo, Señor, te doy gracias por fulanito que ya está contigo. Gracias porque a través de él tú me enseñaste esto y esto y esto y esto y esto y esto y esto. Entonces, a veces tú piensas que los conflictos no tienen propósito. Los conflictos tienen propósito. La iglesia necesitaba una persecución, era necesario. Y Saulo tenía que ser la persona que perseguía a la iglesia. Hechos capítulos 8, versículo 3. Y Saulo asolaba la iglesia. Oye, asolar es destruir. Asolar es aniquilar. Es no dejar nada con vida. Saulo asolaba a la iglesia y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Entonces, este tipo estaba lleno de odio. Este tipo quería matar a todo el mundo. ¿Y qué hizo Dios en medio del corazón lleno de odio de Saulo? ¿Qué hizo Dios en medio del conflicto? Porque la iglesia tenía que orar. Yo me imagino a la gente orando, Señor, controla a este hombre, Señor, trata con este hombre. Algunos orando, Señor, mátalo. O sea, la gente tuvo que haber empezado, Señor, ¿qué va a pasar? Perdido nuestras cosas, Señor, Señor. Y Dios permitiendo que Saulo agarrara poder. Y el tipo crecía más y agarraba más fuerte. Le entregaban cartas para matar y ahora más preso, más todo. Y la gente diciendo, Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Qué hizo Dios con Saulo? ¿Qué fue la movida maestra de Dios? Porque hoy te digo, toda crisis tiene su tiempo de fin. ¿O esto es muy importante? En Hechos capítulo 9, versículos 1 al 2 dice lo siguiente. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, ahora no está hablando de presos, está hablando de muerte, vino al sumo sacerdote y les pidió cartas para las sinagogas de Damasco a fin de que se hallase algunos hombres o mujeres de este camino, pongo cristianos yo entre paréntesis, los trajese presos a Jerusalén. Entonces, ¿qué hizo Pablo? ¿Qué hizo Saulo? Pidió cartas. ¿Cartas de qué? Para matar gente, para tener más autoridad legal. Pidió licencia para hacer el mal a la iglesia. ¿Y qué hizo Dios? Se lo otorgó. Cuando lo que Dios hace no tiene sentido, ¿verdad? Dios te dice, bueno, pero Dios mío, pero como que te equivocaste. No. El Dios de los cielos es el Dios en medio de la crisis y Él nunca se equivoca. Aunque para ti no tenga sentido, Él sabe lo que está haciendo. Versículos 9, 3 al 19. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo,
lo llamó por su nombre. Saulo. Y le hace la pregunta: ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Déjame hacer una pausa aquí. En el griego, la palabra para Señor dicen Kyrios. Kyrios. O otros lo pronuncian como Kurios también. Porque hay una discusión que si se pronuncia como la upsilon, como una I o como una U. Kurios, Kyrios, está bien. Pero en el griego hay un asunto que se llama vocativo. ¿Qué es vocativo? Es una forma de hablar de honor. Y cuando tú dices Kyrie, no Kyrios, sino Kyrie, estás diciéndolo de una manera vocativa. ¿A quién se le decía Kyrie? Al Dios de los cielos y a los reyes que pensaban que eran Dios. ¿Ustedes saben cuál fue la expresión que Pablo le dijo a Jesucristo? No dijo Señor, sino que Pablo dijo de manera vocativa Kyrie, Señor Dios de los cielos, Señor Rey. El momento que él se ve la luz, el momento que escucha la voz, él admite que el que está hablándole es el Rey de Reyes y es el Señor de los cielos. Aquí ya hay un cambio de corazón. Aquí hay un conflicto ya con lo que él está haciendo. Aquí él se da cuenta que lo que él está causando no es correcto y que lo está haciendo está mal. Y le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Lo que Pablo te empieza a decir a ti, lo que él te dice a ti ahora, es que Jesucristo entra en la vida de Pablo cuando él piensa que está en control, cuando él piensa que va a matar, cuando él piensa que va a destruir, cuando él piensa que él toda se la come, cuando él piensa que tiene autoridad, y Jesucristo lo encuentra. ¿En dónde? En el lugar que iba a matar, en el lugar que iba a destruir. Lo saca de su jurisdicción y lo lleva a un sitio donde él ya no tiene control, y en medio del camino donde nadie lo puede ayudar, se encuentra con el Dios vivo, con el Cristo resucitado, y lo llama por su nombre, y Pablo de antemano le dice: tú eres el Señor, que eres el que estás hablando. Y Pablo sigue hablando con Jesús y dice: yo soy Jesús a quien tú persigues. Otras palabras, tú a mí me estás persiguiendo, tú no estás persiguiendo a mi gente, tú estás persiguiendo a la iglesia, tú me estás persiguiendo a mí. Recuérdate que Jesucristo dijo que todo lo que hicieron a esos pequeños como si lo hicieran a Él. Y dice: tú me estás persiguiendo a mí. Sigo leyendo ahora, Hechos capítulo 9, versículo 6 al 9 dice: y temblando, y temoroso. ¿Qué pasó con el hombre fuerte con cartas que tenía, que perseguía a la gente como quería y metía a la gente presa? ¿Qué pasó con el bravucón, el hombre que tenía toda la autoridad, el joven que estaba en pleno vigor y en plena impetu? ¿Qué pasó con el jovencito este? Tuvo un encuentro con Cristo. Eso fue lo que pasó. Se acabó lo macho, se cobró lo hombría, se acabó lo orgulloso, y temblando y temeroso dijo: Señor, ¿qué quieres que haga? Ya no es yo voy a meter preso a la gente, sino que Señor, Kyrie, en otras palabras, Señor Dios poderoso, otra palabra, Kyrie, Señor Rey, ¿qué quieres que haga? Aquí estoy. ¿Qué quieres que haga? Dime lo que tú quieres, yo voy a hacer, yo lo voy a hacer. Y el Señor le dijo: levántate y entra a la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo la verdad, la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía nada, quedó ciego. No veía a nadie. Así que levantándolo por la mano, lo metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. El hombre del Tiro empezó a ayunar. Es que usted póngase a pensar. Usted sabe lo que es que usted piensa que está haciendo lo correcto y piensa que está viviendo la vida como tiene que ser, y de repente usted sale y se da cuenta de que usted está equivocado. Y para rematar, ahora usted comprueba que el que supuestamente estaba muerto está vivo y ha resucitado y lo llaman por su nombre. Usted no haría también 3 días sin comer preocupado. Y estuviera orando: Señor, ¿me vas a matar? ¿Qué vas a hacer? Por favor, bueno, no me mataste cuando te encontraste conmigo, ¿me vas a matar ahorita? ¿Qué vas a hacer? Yo estoy preocupado. Ese hombre quedó en crisis, entonces quedó ciego. ¿Por qué? Porque ya su forma de mirar humana, su forma de mirar carnal quedó eliminada. Ya Dios le quitó la visión que tenía, la visión del odio, la visión de la raya, la visión de la destrucción, la visión de hacer daño. Dios se la destruyó. En Hechos capítulo 9, versículo 10 al 14 dice: había entonces de Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor le dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama la derecha, busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Entonces Dios le da unas direcciones claras a Ananías, claras. Mire, cuando Dios habla,
99% de las veces son claras. Dios no anda con esa tontería. ¿Qué te dijo el Señor? Que había un movimiento astral que se mueve por todas partes del mundo. Y no sé lo que me está diciendo, tengo que descifrarlo. Dios no te anda cosas para descifrar, Dios te habla claro. Y si no te habla a la vez y te vuelve una persona un sueño, tú algo, y Dios está ministrando a través de una forma de eso. Ok, más adelante Dios habla claro. Entonces Dios llega y le habla claro a este hombre, Ananías, y le dice, vas a ir allá. Y el Ananías de tonto no tenía ni un pelo. Mira lo que le dice Ananías. Y dice, y ha visto visión a un varón llamado Ananías. Qué interesante. Saulo no podía ver físicamente, pero los ojos espirituales estaban abiertos. Eso es interesante, porque está viendo en visión. Entonces no puede ver físicamente, pero los ojos espirituales sí estaban funcionando bien. A un varón llamado Ananías, en otras palabras, le dijo, tú eres, oíste, que entre y le pones las manos encima y recobre la vista. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos que invocan tu nombre. En otras palabras, ¿tú quieres que yo vaya a predicarle a ese tipo? ¿Tú a mi cara de loco? ¿Por qué no te le apareces tú? Y Cristo le ha dicho, no, es que ya me le aparecí, cálmate. Ahora viene esto en la segunda parte, yo hice la primera ya. El tipo dijo, yo no me metí ahí, ¿cómo estás metido? Hay veces que Dios le manda a hacer cosas y dice, Señor, yo no puedo hacer eso, ¿qué te pasa, papá? Pero Dios está en control, Dios sabe lo que está haciendo. Y Dios le dice a Ananías, ve a hacer lo que tienes que hacer. No discutas conmigo, haz lo que tienes que hacer. De hecho, te estoy hablando a ti porque tú eres obediente, vete. Hechos capítulo 15, versículo 17. El Señor le dijo, porque instrumento escogido me es este. Ya va. El que quiere matar a los cristianos es instrumento escogido. El que quiere hacer daño es instrumento escogido. El perseguidor de la iglesia es instrumento escogido. ¿Para qué es instrumento escogido? Para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Claro, porque ellos hasta el momento habían predicado en Jerusalén, en Judea y en Samaria, pero no habían ido hasta los últimos de la tierra. Entonces Dios dice, a este lo tengo preparando desde los 13 años a los pies de Gamaliel. Este es un teólogo perfecto. Está joven, es tercera generación o segunda generación ciudadano romano, pero es judío. Listo, este va a ir para Roma, este va a ir para todo el mundo. Este es el que llevar hasta lo último de la tierra el evangelio. No ha pasado nada, él no lo sabe. Él piensa que él está en control de su vida. Él sigue haciendo daño, él cree que él se las come todo. Pero espérate que yo tenga el encuentro con él y él caiga de rodillas ante mí y me va a llamar Señor. Y yo le voy a decir, ve y haz, y él va a hacer. Y Ananías llegó y dijo, ok, vamos a ver lo que tú vas a hacer, Señor, yo voy a hacerlo. Vamos entonces a lo que la Biblia me dice a mí, porque en Romanos capítulo 4, versículo 17, dice que Dios llama las cosas que no son como si fueran. Mira, ese hijo que tú tanto oras porque es un desastre en tu vida, tú no sabes lo que Dios va a hacer con él. Esa situación que tienes en tu trabajo que tan fuerte se te hace, tú no sabes lo que Dios va a hacer con eso. La situación que tienes quizás migratoria o lo que sea, lo que yo quiero que tú entiendas es que Dios llama lo que no es como si fuera y lo transforma. Nadie se hubiera imaginado que Pablo iba a llamar a Jesucristo Señor. Nadie. Pero Pablo terminó llamando a Jesucristo Señor porque Dios hace lo que no es como si fuera y lo hace realidad. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Hechos capítulo 9, versículos 17 al 19. Entonces Ananías entró en la casa y poniendo sobre él las manos le dijo, léelo conmigo por favor, hermano Saulo. En otras palabras, no perseguidor, no sinvergüenza, no dañado, sino hijo del mismo Padre, hijo del Rey, que conoces a Jesús, que tuviste un encuentro con él. Hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista nueva, nueva visión. Ya no una vista de odio, era una vista de renuevo, una vista de paz, una vista en la presencia del Espíritu Santo, una vista conforme al corazón de Jesús. Recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu, la promesa del Padre o el Espíritu Santo, y me seréis ¿qué? Testigos. Tú no puedes ser testigo si no tienes la presencia del Espíritu Santo en tu vida. Esto es clave, esto es importantísimo.
¿Entiendes? Entonces, y fue lleno del Espíritu Santo, y al momento cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista. El hombre empezó a ver, y levantándose fue bautizado. El hombre dijo: me bautizan en el nombre del Padre y del Espíritu Santo. Me bautizan. Se bautizó de una. Esta palabra: yo soy parte de esta familia. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas. Y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Yo creo que esto es importante, porque aquí nosotros ahora vemos cómo Hechos capítulo 1:8 empieza a cumplirse a través de Saulo, que de paso lo conocemos todos como en su nombre griego, el apóstol Pablo. Ese Saulo es el apóstol Pablo, el que escribió 13 libros de los 27 libros de la Biblia en el Nuevo Testamento. Entonces, es tan importante lo que Dios hizo en la vida de Saulo, que era Pablo, es tan importante en que fuera instrumento escogido, que tú a veces estás leyendo la Biblia en lo que Dios le dio a Pablo para que escribiera. Es decir, después de 2000 años, lo que Dios le dio a este hombre para escribir es lo que a ti en las mañanas te da la fuerza para poder caminar, porque el Espíritu Santo se lo inspiró. El instrumento escogido, 13 libros en la Biblia. ¿Qué mayor? O sea, es más, hasta lo último de la tierra. Cuando hay un indiecito guaraní allá en Sudamérica leyendo Romanos, hasta lo último de la tierra fue Pablo el que escribió eso. Cuando hay una persona por allá metida allá en la Conchinchina, o no sé, en las tribus de Iraní, donde todavía no ha escuchado el Evangelio, y le llega una cita que dice, porque dice por lo menos, porque no me avergüenzo del Evangelio, y escrito por Pablo hasta lo último de la tierra. Entonces Dios tiene propósitos. Escribió 13 libros del Nuevo Testamento. Le predicó a reyes, a pobres, a brujos, a idólatras. Echó fuera demonios por el poder del Espíritu de Dios. Oró por enfermos y Dios los sanó. Fue perseguido por predicar el mismo evangelio de resurrección de Cristo que tanto condenaba. Después de ser uno de los mayores problemas de la iglesia, se convirtió en una de las más grandes bendiciones de la iglesia cristiana, que hasta el día de hoy es una bendición para nosotros, aunque ya está con el Señor. Naufragó, fue mordido por serpientes, fue encarcelado, fundó iglesias, hizo no sé cuántos viajes misioneros. Y se cree que murió o en el año 67 o en el año 68. Yo me inclino más para el año 68. Eusebio, un historiador de la iglesia primitiva, afirmó que Pablo fue decapitado por orden del emperador romano o por uno de sus subordinados. ¿Saben por qué? Por predicar al Cristo resucitado que viene de nuevo. Esto es increíble. Este tipo estaba matando a la iglesia como loco, y Dios los transforma y se convierte en una bendición increíble para la iglesia. La obra transformadora de la promesa del Padre en la vida del Pablo, la identidad del Cristo resucitado en su vida, la identidad de la segunda venida de Cristo, el encuentro que tuvo con el Cristo resucitado, lo cambió de ser del peor de los perseguidores a ser un perseguido más por Cristo y a ser un apóstol de la iglesia de Jesús. Pablo escribió sobre sí mismo y sobre otros en Filipenses capítulo 1 versículo 6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Por qué no leemos esto juntos? Léelo conmigo. Pongan el texto, por favor. Los que están haciendo los textos arriba, pónganlo, por favor. No me están escuchando. Filipenses capítulo 1 versículo 6 dice: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Cristo, de Jesucristo. Después en Gálatas capítulo 2 versículo 20, Pablo escribe de sí mismo: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. En Filipenses capítulo 3 versículos 5 al 8, Pablo dice: circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto al celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las estimo por pérdida por amor de Cristo. Ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por excelencia del conocimiento de Cristo, mi Señor, Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por... En el griego no dice basura, en el griego dice estiércol. Para ganar a Cristo. ¿Por qué quería que escucháramos esta conversión tan increíble? Sencillo.
Señores y señores que estén aquí conmigo, a mí no me importa quién tú seas, ni lo que tú hayas hecho, ni dónde esté tu corazón. Dios tiene algo contigo. A mí no me importa si tu hijo o tu hija están mal o si tú estás pasando por crisis o lo que sea. Dios tiene algo con nosotros. Instrumentos escogidos muchos serán, pero todos vamos a ser instrumentos en las manos de Dios. Si venimos y tenemos un encuentro con el Cristo resucitado, en el momento que tú tienes un encuentro con el Cristo resucitado, Él te llama por tu nombre. Caes de rodillas y ahí de rodillas le dices: Señor, Señor, ¿qué quieres que haga? Eso es lo que el Señor te llama a hacer. Pablo predicó el evangelio por todo el mundo de su época hasta lo último de la tierra. Y se cumplió lo que Cristo dijo en Hechos capítulo 1, versículo 8. La próxima semana voy a hablar sobre el ministerio del Espíritu Santo en el libro de los Hechos. Te voy a confesar algo. Cuando estuve preparando el mensaje me encerré a hacerlo y no podía parar de llorar de la presencia del Espíritu Santo mientras preparaba el mensaje. Yo sé que la iglesia comenzó en crisis y la iglesia sigue en crisis. La crisis es parte de la vida, pero Jesús es el Señor en medio de la crisis. El Señor está en control de nuestras vidas y Él está en control de todo lo que tenemos. Te invito a estar en pie, por favor. Quiero invitar a los compañeros de oración que pasen al frente. Iglesia, si tú necesitas oración, yo voy a llamar ahorita al altar. No dejes de orar. Necesitamos oración. Pasa al frente. Pasa al frente. Deja que oremos nosotros. Deja que nuestros hermanos y nuestras hermanas que han estado orando y ayunando por ti, oren por ti hoy. Si tú no conoces a Jesús como tu Salvador y tú estás aquí hoy y tú quieres recibir a Jesucristo, o no estás viendo las cámaras y tú no conoces a Jesús como Salvador y tú quieres recibir a Jesucristo, yo quiero invitarte a que tomes la decisión de recibir a Jesús. Si nos estás viendo en las cámaras o tú estás aquí hoy y quieres recibir a Jesucristo, te invito a que hagas esta simple oración conmigo. ¿Qué implica recibir a Jesucristo? Es lo que Pablo hizo. Decirle: Señor Jesús, ¿qué quieres que haga? Eso es lo que es invitar a Jesucristo. Y decirle: yo te sirvo. Si tú quieres recibir a Jesús hoy como Salvador, te invito a que ores conmigo esta oración. Ahí donde estás o en las cámaras nos estás viendo, haz conmigo esta oración. Señor Jesús, gracias por haber muerto por mí en la cruz del Calvario. Gracias por la resurrección de la muerte y gracias porque vienes de nuevo por mí. Hoy entrego mi vida, es tuya, te pertenezco. Gracias, Señor, en tu santo nombre. Amén.